Bueno, muy buenos días, buen día para todos. En estos momentos estoy con el escritor, poeta, estudioso de la literatura, el señor Armando Arteaga, natural de Sullana. Y bueno, vamos a conversar un momento sobre la literatura, en especial de la literatura piurana, y los autores, cómo un poquito nació la literatura, o surgió la literatura piurana y cómo fue su desarrollo a lo largo de, digamos, del siglo XX, los últimos años también, y un poquito para entender un poco bien el panorama, ¿no? Entonces, bueno, muy buenas tardes, don Armando. Muy buenas tardes, estoy a tu disposición para lo que me preguntes, ¿no? Don Armando, cuéntenos un poco cómo usted cómo entró en la literatura, porque entiendo que usted comenzó sus estudios de arquitectura, pero poco a poco fue entrando en la literatura. ¿Cómo fue ese inicio suyo? Sí, tal vez fue desde los tiempos del colegio, ¿no? Y uno empieza a escribir cosas. Me acuerdo, me veo así haciendo un periódico mural en el colegio, ¿no? Haciendo periodismo, ¿no? Y de ahí fui interesándome por leer libros, ¿no? Tuve en el colegio un excelente profesor de literatura, don Julio Galarreta, un profesor catedrático que era de Huamachuco, ¿no? Que ha escrito muchos libros sobre Vallejo, sobre el Tunante, sobre Gamarra, ¿no? Entonces, esa suerte la mía de haber sido encaminado por este profesor. Y a la vez también el profesor Julio Corazao, también un sabio cusqueño que me encaminó en las matemáticas para poder estudiar en la Universidad de Ingeniería y Arquitectura. Pero ya cuando yo llego a la universidad ya había publicado en periódicos poemas, ¿no? Imagino. Y ahora, usted a lo largo de su carrera, digamos, ¿cuántos libros ha publicado? Y, digamos, si nos puede hacer un pequeño resumen de cada libro, ¿no? He publicado varios libros de mi carrera, pero en literatura he publicado 3 libros de poesía y uno de narrativa. En poesía he publicado, mi primer libro se llamó Callejón sin salida, por los años 80 se publicó, pero yo ya tenía una carrera en los periódicos que había publicado en revistas, he publicado mucho en revistas del momento con la gente de mi generación. Mi primer libro se llamó Callejón sin salida, fue un libro que me dio ciertas satisfacciones, ¿no? Un libro finito, pero ahí hay este poema famoso de Callejón sin salida, en donde vislumbro más o menos que el Perú no tiene solución en términos políticos, ¿no? Es una visión de la utopía y de la fatalidad del destino histórico del Perú, ¿no? Somos un país muy difícil, entonces yo de eso trato, de los migrantes, etcétera, de nuestras ciudades, en este libro que se llama Callejón sin salida, ¿no? Y después publiqué un libro un poco de amor, se llama Un amor en que aún. Es un libro que encaja con cierta poesía amorosa, pero también social, de lo que se escribía en los años 70. Ese libro también, ahí está incluido un famoso poema que se ha sido traducido a otras lenguas, que se llama Crónica de una muchacha peruana. Y es un estudio que me pasé como 18 años para escribir ese poema, estudiando el centro histórico de Lima. ¿No? Sí, ahí está en ese libro. Pero es un libro más extenso, digamos. No, es un libro también, sí, es un libro con más poemas que Callejón sin salida, ¿no? Un amor en que aún tengo poemas sobre la guerra interna, ¿no? O sea, tengo poemas ahí sobre Pasolini, ¿no? El cine, ¿no? De Pasolini. En fin, es un libro que también recibió algunas críticas, ¿no? ¿Lo publicó en Piura, digamos? No, todo lo publiqué en Lima. Todo mi libro. Yo vine a estudiar desde muy niño a Lima, ¿no? Pero Piura siempre está en mi corazón y siempre viajo y siempre estoy hablando de Piura como esta tarde, ¿no? Y mi tercer libro es ya un libro más orgánico que se llama Terra Ígnea. Terra Ígnea, sí, es un libro es un libro orgánico. Y yo tengo alrededor de unos 30 poemas, 30 libros escritos, ¿no? Sí. Que están inéditos, ¿no? Entonces están esperando ahí la mano de nieve la edición. Claro. Y también publiqué mi libro Cuentos de cortometraje. Mira. Sí, que es un libro que también me ha dado satisfacciones en la narrativa. De ahí, por ejemplo, un cuento breve que se llama Cortísimo Suceso,
ha sido publicado en la antología que hace Giovanna Minardi sobre la narrativa breve. Pero ese cuentito, que es de unas 14 líneas, me lo han publicado en el diario La Nación, en Argentina, junto a Borges, a Cortázar, como literatura fantástica, ¿sí? Igual en México. E incluso en México han hecho una especie de fotonovela, y también lo han, la UNAM he visto que lo ha hecho en radio, ¿no? Entonces, ese cuento me da satisfacción. Y están esperando los otros libros. Tengo un libro que está hace tiempo esperando editor, que se llama Vistar, que es así como mirar atrás, ¿no? Una mirada hacia atrás. Y ahí he juntado los poemas que he ido publicando en revistas, ¿no? Pero también es un libro más complejo que Terra Ignea. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que yo ya me vuelvo medio filósofo, es un libro más filosófico, que se llama Las castañas del fuego. Pero tengo otros libros anteriores y posteriores. Con diversidad de temas, digamos. Con diversidad de temas, ¿no? O sea, y digamos que el primer libro es un poco más de corte político, puede ser así. No. Hay poemas, por ejemplo, hay un poema que trata sobre la muerte por garrote de dos jóvenes anarquistas españoles, ¿no? Entonces yo trato ese tema, pero no desde el punto de vista político, sino desde la visión histórica de lo que pasa en ese momento, en el siglo pasado, ¿no? En los años 70, 80, ¿no? Y entonces yo hacía, como todos los poetas de mi generación, una poesía que le llamábamos comprometida, ¿no? Pero en realidad mi poesía está comprometida con todo, ¿no? Con lo político, lo social, con el surrealismo, porque me gusta mucho también el surrealismo, y bueno, con la poesía latinoamericana que he leído y he conocido, ¿no? Nosotros en los años 70 activamos mucho con los poetas de los años 70, que es mi generación a la que yo pertenezco, ¿no? Y digamos ahora, don Armando, bueno, porque yo también lo he leído mucho, básicamente por sus críticas literarias o por sus comentarios literarios en el diario El Tiempo, ¿no? Bueno. Hemos compartido por ahí algunas páginas. Sí. Y me llamó mucho la atención varias análisis o comentarios, críticas que hace de la literatura, ¿no? o de algunos escritores o corrientes literarias. Entonces es usted también una especie de estudioso, ¿no? De la literatura, porque ha tenido mucho roce con escritores y muy antiguos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Francisco Vega Seminario, lo ha conocido, Héctor Pirano y muchos otros más. Cuéntanos un poco ese proceso también del análisis o de la crítica literaria que usted realiza, ¿no? Bueno, yo también, entre otras cosas que he estudiado, porque también soy crítico de cine, estudié cine con Armando Robles Godoy en su instituto. Él te creó porque Armando quería hacer un instituto de cine. Sí salió la ley de cine en la época del gobierno militar, pero no se formó el instituto. Entonces estudié, me parece, 3 años, y a la vez también yo estudié en el Club de Teatro con Reinaldo Damoe, y entonces yo he hecho alternativamente en el Diario Expreso, he escrito crítica de cine y crítica de teatro, cuando me han dejado o he podido. Entonces me parece que ahí he estado como 10 años en el Diario Expreso. Yo he escrito mucha crítica y en algún momento hacía crítica literaria, pero he escrito también en El Peruano, he escrito en La República, en varios periódicos, ¿no? Inclusive en el Diario Marca, ¿no? Entonces hacía crítica literaria, crítica de libros que me pedían, o hacía también detalles periodísticos. O sea, el periodismo es una cosa que me gusta mucho, y últimamente estoy escribiendo en el Diario El Tiempo ya hace 3 años, trabajo temas no necesariamente piuranos, pero sí en Semana, que es una bonita edición los domingos. Siempre estoy tocando temas que trato de conmover a mis paisanos piuranos sobre temas culturales, ¿no? Es verdad. Y ahora, don Armando, ¿cómo usted ve el panorama actual de la literatura? O sea, antes de comenzar por el inicio de hacer, ¿cómo usted analiza el panorama actual de la literatura piurana en este caso? La literatura piurana. Yo creo que la literatura piurana pasa por un buen momento. Y buen momento es desde los tiempos de los años 70.
Yo siempre voy a contar, porque los piuranos tenemos mucho humor. Sí. Cuando mi amigo Lely Rebolledo hizo su revista Agua, que era una revista que se publicaba mimeógrafos, ¿no? Que me la traía mi amigo Robert Santibáñez de Piura, que me la enviaba mi amigo Lely Rebolledo, yo le dije, le han puesto agua, van a ver que van a tener agua a todo dar, y les vino un diluvio. Así. Cosa que ahora se repite, sí. ¿no? Y entonces pedían agua y ahí tienen, ¿no? Tuvimos mucha agua. Y de esa revista se publicó, ya se veía el auge de la poesía piurana que se va a dar en los 70, ¿no? Ya había desde los 60 con Marco Martos un buen nivel, ¿no? Sí. Incluso ahí está también Armando Rojas, ¿no? Otro poeta de Huancabamba. O sea, la poesía piurana es muy buena, tiene sus protagonistas y sus libros. No quiero ser injusto, pero por decir algunos nombres, porque todos son muy buenos, está pues Cromwell Jara, Roger Santibáñez, Lucho Castillo, Sigfredo Burreo, en fin, son muchos los escritores de mi época, pero también he visto que eso ha continuado con los jóvenes. Y algunos que han salido por el mundo, como Mario Wong, por ejemplo, ¿no? que hace poesía en Francia. En fin, los piuranos están por todos lados escribiendo y le han dado mucho prestigio a lo que ya había muy bueno en la poesía y en la literatura piurana, porque antes pues, tú puedes encontrar a un Miguel Gutiérrez, puedes encontrar a Francisco Vega Seminario, a don Raúl Estuardo Cornejo, en fin, escritores ya que tienen un gran nivel y que han dejado obra, porque las grandes literaturas se hacen porque hay obras. ¿Qué está faltando en Piura? Falta que los gobernadores regionales publiquen los libros de los autores piuranos para que el pueblo los conozca, los lea sobre todo, los jóvenes, ¿no? Hay que hacer festivales de libros, que ya se hicieron en los años 50 en Piura, pero hay que hacerlo con tiraje pues, de 50.000 libros baratos para que la gente tenga acceso, ¿no? a la lectura, ¿no? Pero la literatura piurana goza de buena salud, ¿no? Ahora porque, bueno, digamos que también he conocido a muchos autores actuales, ¿no? Por así decirlo, y ahorita que mencionó a Lely Rebolledo, lo he conocido, es un personaje un poco esquivo, ¿no? No se deja mucho ver, creo. El conde de la soledad. Sí, es más, creo que tiene un poema que se llama El Evangelio según San Lelis, si no me equivoco. Claro. Lo he leído cuando estaba... Es un libro. Es un libro, sí. Y lo he leído y nunca lo he conocido, o sea, ¿verdad? Pero es una especie de espectro por ahí literario del señor. Además es un buen pintor. Es pintor también, sí. Es un artista, ¿no? Es un artista, Está sí. completo. Catacaos, si no me equivoco. En Catacaos. Catacaos. Ahí cuando cualquiera visita Catacaos, siempre Lely está con sus brazos abiertos, esperando a los amigos, sí. ¿no? Y entonces, un poquito, la literatura entonces piurana actual, o sea, en este caso, faltaría un poco entonces el tema de la promoción, ¿no? Por parte, digamos, del Estado hacia, primero, o también, digamos, de la empresa privada, ¿no? Sí, pero primero es el rescate. Hay que rescatar libros, porque todas las 7 provincias de Piura tienen una gran literatura y tienen autonomía. Por ejemplo, las 2 provincias del Ande, Huancabamba y Ayabaca, tienen ambos sus autores, ¿no? Y de gran nivel, ya desde la época de Vallejo. Por ejemplo, José Eulogio Garrido está en Huancabamba, con su libro Carmundos, ¿no? Pero claro, él se fue a Trujillo y ahí hizo toda su obra. Pero está también Pedro Helera, el otro poeta de Huancabamba. Ciego, ¿no? Era ciego, ¿no? Y tiene un libro por ahí que... Claro, y tiene... Hace poco han incluido en una antología, he visto a Una estrella, que es un poema extraordinario, ¿no? Pero tiene otros poemas, ¿no? A Huancabamba, a Bolognesi. Es un poeta que hay que leerlo. Y te voy a pasar, en PDF tengo el estudio que hace un autor boliviano en 1800 y tanto, sobre Helera. Ya lo descubre, ¿no? Como poeta. Te voy a pasar a acordar para darte. Por eso te digo, el rescate es importante para poder valorar a estos escritores y hacer el orden cronológico, el proceso de nuestra literatura en Piura, en la región. Pero Ayabaca, que también tú eres de ahí, ¿no?
Entonces, Ayabaca siempre está en mi corazón. Yo fui en los años 80 y de ahí hice este libro que se llama Los orígenes fonativos de Ayabaca, que es un libro que tiene que ver ya más con el arquitecto. Y ahí trabajé el tema de qué cosa es Ayabaca. Es una antología de textos de autores para que cualquier ayabaquino se pregunte hacia dónde va Ayabaca. En el mismo prólogo yo tengo una influencia de la sociología francesa de ese tiempo que yo leía, y entonces es una visión sobre lo social e histórico de Ayabaca. Pero Ayabaca tiene grandes escritores, empezando por Hildebrando Castro Pozo, que es uno de los primeros que lleva el pensamiento sociopolítico de la parte norte hacia el socialismo, porque Mariátegui, hay que decirlo, no se ocupa de la parte del norte, es Hildebrando Castro Pozo. Lo lleva, ¿no? Exactamente. Que es muy reconocido, ¿no? Claro. Quizá ahora no se conozca mucho, No, pero... él y Luciano Castillo fundan el Partido Socialista en Piura, ¿no? Donde hay proletariado cuando entra en el enclave petrolero en Talara, ¿no? Pero eso es ya un proceso histórico-político. Pero Hildebrando Castro Pozo, aparte de escribir sobre las comunidades campesinas, sobre el tema agrario, también escribía cuentos. ¿No? Y entonces es un autor... Y sus libros deben estar por ahí, algunas ediciones, ¿no? O sea, hay algunas ediciones, pero ya extintas, y hay que, por eso digo, hay que rescatar, rescate, ¿no? porque eso tiene que leerse, ¿no? Si bien es del siglo pasado, pero hay que leerse, ¿no? Como que, por ejemplo, hay que publicar a Edward Laning, aunque su libro está en inglés, sobre la cronología de la arqueología en Piura. Este es un escritor norteamericano que llegó a Piura en los años 60 y hace la cronología, baja hasta el precerámico, ¿no? Porque no hay que quedarnos solo en lo inca, lo tallano, ¿no? Piura es más que eso, claro. Arqueológicamente hablando. Por ejemplo, Piura, he leído muchos autores, por ejemplo, ayabaquinos, y tiene mucha, por ejemplo, relación o referencia hacia los guayacundos, ¿no? a la confederación de los guayacundos, ¿no? Que eran los calos, los ayahuacas, los cacas. Así es. Que son antes de los incas. Claro, ¿no? los incas los arrasan y se van hasta Ecuador, ¿no? Y por eso son rebeldes esos pueblos, ¿no? Pero volviendo para llegar a lo que tú dices, en la literatura de Ayabaca, ahí está un poeta que es extraordinario, romántico, es José María Merino Vigil. No hay libros. José María Merino Vigil. Vivió en Trujillo, vino a Lima. Mariátegui y Luis Alberto Sánchez lo reconocen como un poeta joven en su época. Publicó algo en Amauta, ¿no? Pueden estar ahí en Amauta. Sí, pero él toda su obra periodística está en Trujillo, en los periódicos de Trujillo. ¿Era periodista? Vivió de periodista y estudió Derecho, que no terminó en San Marcos, pero regresó. Creo que falleció ahí en la hacienda de Sao Paulo, ¿no? ¿Usted lo conoció? No, pero visité la hacienda y me contaron algunos descendientes, familiares. José María Merino Vigil. Merino Vigil, gran poeta por si acaso. Aquí no. Y también más tarde está la obra que aporta el indigenismo piurano. Porque Ayabaca hace muy mal los costeños de darle espaldas al Ande, a la sierra de Piura. Y en cambio, don Florentino Galvez, que así se llamaba, pero el que escribía como Florencio de la Sierra. Tiene tres hermosos libros, de acuerdo de uno Capullos, creo que el otro Dance la Serpiente, el otro no se me va ahorita, pero es un gran autor que trae el mundo del campesino al tema de la poesía, ¿no? Era un profesor, ¿no? Que acá en Lima editó por mucho tiempo una famosa revista en los años 50 que se llamaba Folklore. Sí, se juntó con los indigenistas de la época acá en Lima, y él es un indigenista que lleva el indigenismo tardíamente, pero lo lleva. Piura tiene el pueblo indigenista. A lo mejor se juntó con Arguedas, no sé. Claro, es posible, ¿no? Pero sí con Valcárcel, ¿no? Con Valcárcel, con Hildebrando Castro Pozo. Ellos publican en esta revista Folklore. Voy a ver si que hay que buscarla en los museos, ¿no? Debe estar por ahí. Sí. Es inhallable esa revista, pero tiene cosas, ¿no? Y digamos que así como la sierra tiene su literatura, el Bajo Piura también debe tener ser otra locura. Claro, ¿no? es otra locura. Por ejemplo, tenemos desde Talara, que es como el enclave moderno, cuando llega a la IPC, y tiene sus poetas representativos. Ahí hay un poeta que se llama
él es uno de los primeros que funda el grupo Liberación, que eran trabajadores petroleros que se reclamaban poetas, don Emilio Saldarriaga. Yo he visto obras cuando era niño en la casa de mi abuelo, de mi abuela, editados a mimeógrafo, y editaba en México, por todo lado, y lamentablemente yo ya conocía a don Florencio cuando en el reposo de Guerrero en los años 60, cuando yo iba a Yavaca, estaba de bibliotecario en la Biblioteca Municipal de Sullana. Ahí conversé con él, ¿no? Mi tío Eduardo me llevó, me lo presentó, y él ya era un hombre ya reposado, con su edad en el otoño, y recordaba cosas. Tengo el libro, la antología de los escritores del Grupo Liberación, donde hay dos damas, ¿no? Dos damas que escribían. Llegué a conocer una todavía acá en Jesús María. Poetisas, digamos. Poetisas le llamaban, ¿no? O sea que ese Grupo Liberación hay que estudiarlo también, pero además después aparecen otros poemas como los hermanos Tumi, por ejemplo, en Talada, ¿no? Y también Sullana, la vez pasada me mostraron una lista de más de 100 poetas. Y Sullana, ¿de toda la historia? De toda la historia, ¿no? Sullana, pues, ¿Solo Sullana, digamos? Sí, solo Sullana. Sullana empieza pues con Salaberry. Hay que llegar, don Armando, o sea, digamos que la literatura piurana, digamos en formato ya así tipo edición, cuando se comienzan a publicar autores, ¿comienza con Salaberry? ¿Es posible eso? Sí. O digamos que hay algún otro contexto por ahí. Es un lugar común, pero es cierto. Así como la poesía moderna en el Perú comienza con César Vallejo, en Piura, la poesía piurana empieza con Salaberry. Y creo que continúa con Juan Luis Velázquez, que es también ayabaquino, y que tú lo vas a ver con Vallejo en París, ¿no? Claro. Y los expulsan de París, se van a España, y de ahí Juan Luis va a aparecer en México como secretario de Trotsky. Eran personajones de gran nivel estos poetas piuranos, ¿no? Juan Luis Velázquez, ¿no? Tiene su libro, se llama El perfil de frente. Era un vanguardista. Él es el famoso poeta que ha hecho este verso muy famoso y que gusta mucho a los jóvenes en Piura, que dice: Piura, qué soledad sin soledad siquiera. Así es, así define Piura, es de Juan Luis Velázquez, ¿no? Piura, qué soledad sin soledad siquiera. Mire, ¿cómo es, no? Sí. Y entonces, pero Juan Luis escribe sobre Einstein, es pintor. Su hijo, don Manuel Velázquez, todavía vive, ¿no? Vive con Lima, profesor universitario, ¿no? Sí. Y por ejemplo, El perfil de frente es un libro fundamental que hay que entender de la poesía piurana, que te digo Salaberry, pero hay una continuidad que va a estar pues con Juan Luis Velázquez, va a estar con Merino Vigil, ¿no? Y así va a seguir, y se llega pues a Marco Mato, y de ahí en los 70 pues, con esta lluvia de poetas que aparece y que no para. Porque digamos que con Salaberry, ¿en qué años más o menos es un poco para contextualizar al público que está viendo? Es en el comienzo del siglo pasado, ¿no? O sea, la primera década del siglo Sí, a XX. fines del siglo XIX y comienzo. Sí, sí. Por ahí está Salaberry, ¿no? Ahí está Salaberry, empieza. Que es un gran poeta que tiene uno de los poemas más conocidos, es Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, claro. Tiene muchos, tiene poemas filosóficos, tiene un gran nivel. Y tiene un busto en Piura, tiene un busto frente al Teatro Municipal. Sí, pero también Salaberry murió en París. Y entonces lo traen de París a Sullana, ahí está enterrado en el cementerio de Sullana. Murió en París, no sabía. Murió en París, claro, vivió a su agonía en París. Tiene como 300 o 200 horas de teatro, hizo mucho teatro, pero no han quedado los guiones, ¿no? O sea que no, para la gente que piensa que solamente el poeta Vallejo estaba en París, o sea, Salaberry ha estado antes que... Salaberry murió en París, claro. Fue hijo de militar, ¿no? Salaberry, el caudillo, seguro. Sí, claro, que lo fusilaron, ¿no? Claro. Y a él lo crió su madrastra como Agueda, por eso tiene un carácter así huraño, él también, ¿no? Triste, taciturno. Salaberry. Y sí, es un gran poeta. Con él comienza la poesía moderna, ¿no? Cosa que está estudiada y reflejada en la antología de Roble Razo. Otro estudioso piurano. Claro, una de las primeras antologías de la poesía piurana, hechas donde vas a encontrar a nuestros modernistas, y me parece que el último poeta ahí es Federico Varías, que también después él va a hacer una antología en los años 50, que es una de las mejores antologías de la poesía piurana, ¿no?
Señor Armando, y digamos que si nos contextualizamos en una esfera ya latinoamericana, en los años 50, digamos, es como le llaman el pre-boom, ¿no? Que está, hay poetas como, no sé, pues Pablo Neruda, bueno, está Vallejo, que son poetas ya como que más universales, ¿no? Eso es en la poesía. En la narrativa, bueno, no sé, Alejo Carpentier, tienes a Juan Rulfo, no sé, hay muchos autores. ¿Cómo esto podría haber influido en Piura para que surjan estos autores o que las temáticas sean como se veían ya en el mundo o en Latinoamérica al menos? Bueno, Borges, obviamente, ¿no? Borges en los 50, 40 ya comienza también a aparecer, ¿no? Yo sé que Piura también, y hay que incluirlo, Mario Vargas Llosa va a Piura. Claro, vive ahí. Va a estudiar parte de su primaria y la secundaria, o sea, 2 periodos, y vive y ha escrito también sobre el tema piurano, claro, ¿no? Bueno, Piura es fundamental para su obra, ¿no? Sí. Y él es actor principal del boom latinoamericano, claro, con Cortázar, con Carlos Fuentes, y que me olvido de alguien, pero... Bueno, era García Márquez. García Márquez. Ellos claro, 4 eran, ¿no? Sí. Y los otros que has citado son, ahí por ejemplo, ahí está Juan Rulfo, que es un grande también. Pero Juan Rulfo, el pelo páramo, parece cosas de Piura, ¿no? Sí, eso es lo que quería llegar. Por ejemplo, aquí tengo el Froilán Alhama, y yo cuando leía el Froilán Alhama, de Carlos Espinosa León, me acordaba mucho de Pedro Páramo, ¿no? Tiene mucho, sí. Y este libro del 70, más o menos. Sí, este es un gran aporte de don Carlos Espinosa León, sobre el Froilán Alhama, el bandolero. Y yo tengo la edición inicial, hay varias ediciones, ¿no? Sí, bueno. Es un libro fundamental en la literatura costumbrista, si quieres, pero de gran nivel, que está fuera del boom. Sí, ¿no? Pero que ha sido muy leída también por los escolares, porque Froilán Alhama es un personaje piurano como lo es Grau o el cautivo de Yevato. Totalmente, ¿no? Y es más, en Tambo Grande, por ejemplo, hay una organización que se llama Froilán Alhama, hay una placita que se llama Froilán Alhama, hay una avenida que se llama Froilán Alhama en Tambo Grande nomás, y de repente en otros sitios, no sé, en Chulucanas, que es su ciudad natal, que es el personaje histórico. Ahora, para lo que sepan los amigos, Froilán Alhama era un bandolero que robaba para repartirlo a los pobres, una especie de robo. Eso es lo que se dice, ¿no? O es una no, esa es la leyenda que se dice, ¿no? ¿no? Ni se ha no estoy ni a favor ni en contra, no lo sé, pero eso es lo que se dice, sí. Se estima, ¿no? Sí. Entonces, para un poquito regresar al tema del tema latinoamericano, sí, me contaba un poco lo de los 50, ¿no? Que fue quizá un inicio, ¿no? Sí, para la literatura entonces, pirana. ¿Qué autores, por ejemplo, estaban por ahí? Como te digo, Vargas Llosa estaba en esto, y ahí hay un escritor fundamental para entender el boom, toda la narrativa, porque es narrador fundamental, no está dentro del esquema, pero forma parte del grupo Narración en Lima, que es Miguel Gutiérrez. Acá tenemos su libro también. Sí, Miguel Gutiérrez tiene Por aquí está, creo. Acá está. El viejo Saurio se retira, ¿no? Esa es una de su primera novela, ¿no? Primera novela. Sí. Yo la tengo en la edición de Milla Batres, ¿no? ¿La primera edición? La primera edición, sí, ¿no? Y... ¿Era así chiquita también? No, era igual de ese formato, ¿no? sí, ¿no? Y bueno, ahí, si bien todavía bajo la atmósfera de Vargas Llosa, esta novela, claro. Que tal vez no le hubiera gustado escuchar eso a Miguel, pero está el viejo Saurio, está dentro de eso. Después ya viene La violencia del tiempo, es un novelón, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, él es, por ejemplo, además tiene ensayos sobre eso que me pregunta, sobre Carpentier, sobre la literatura, claro, sobre Fuentes, sobre la novela, sobre Balzac, sobre Flaubert, ¿no? Claro. O sea, lo cual te dice que los escritores de Piura en ese momento estaban leyendo mucho. Hay un escritor ahí también casi cerca a Miguel, que es muy bueno y que está olvidado y hay que reivindicarlo, que se llama Víctor Borrero. Víctor Borrero, sí, yo recomiendo sus 2 libros, sus cuentos tallares y nuevos cuentos tallares, ¿no? Sí. ¿No? El sueño de Onésimo. Ese lo conozco también, el sueño de Onésimo, ¿no? Por aquí debe estar. Pero bueno, sí, Víctor Borrero Vargas, lo he leído. Ese es el Páramo Rojo. El Páramo Rojo. Y Víctor Borrero, claro, no es, claro, más o menos de la época de Vargas Llosa, ¿no?
Claro. de Víctor, perdón, de Él es Miguel Gutiérrez. sí, el siglo pasado, ¿no? Siglo pasado. Claro, ha fallecido hace poco, ¿no? Pero él toma un tema, todavía agarra el costumbrismo, el tema agrario, ¿no? Pero con una técnica ya muy depurada a lo Rulfo. Se puede decir que Rulfo influencia en ellos, ¿no? Y los cuentos tayanes sí recogen muchos piuranismos, Sí. muchos temas de la mitología piurana, de la cultura urbana y agraria de Piura, y son libros fundamentales. De ahí viene Grongo Jara, que también está muy cerca de esa línea con Víctor, ¿no? Y sale también Carlos Espinosa León, también Claro, por ahí sale, claro, ¿no? claro. Algo antes de llegar a estos autores, por ejemplo, lo que usted comentó sobre la influencia de Juan Rulfo en la literatura, digamos, piurana. Yo creo que casi todos los escritores de esa época hemos leído a Juan Rulfo. O sea, era fuerte la presencia. Sí, Pedro Páramo y el Llano en Llama. Es más, si tú llamas, a veces me llaman amigos mexicanos, si tú dices hola, ellos dicen mande. Idénticamente como en Piura, ¿no? Sí. Y don Armando, por ejemplo, ¿cómo usted que vivió esa época de muy joven, obviamente sabiendo que, por ejemplo, Vargas Llosa estuvo en Piura, estudió, vivió en Piura, ¿se sabía que él había vivido allí cuando publica La ciudad de los perros, o bueno, Los cachorros en este caso, o el cuento Los jefes, que están ambientados en Piura? Sí, por supuesto. Porque el primer libro de Vargas Llosa son Los jefes. Los jefes, claro. ¿No? Y eso está ambientado en Piura, los personajes, etc. Y hay dos ediciones en las que yo las tengo, la de Godard y la de Populibro, que hace Manuel Escorza. ¿No? Fue un libro que a mí me impactó, yo lo leí en tiempos de colegio, ¿no? Me impactó. Era... Cuando recién salió, más o menos, por ahí. Sí, en tiempos de colegio. Y de ahí viene lo que va a ser una novela ya superior, ¿no? Que es La ciudad de los perros. Ya ahí se consagra, pues, Vargas Llosa, y ya sale del ámbito, si quiere, provinciano, ¿no? Porque nosotros defendemos la literatura regional, pero no estamos a favor, estamos en contra del provincianismo. El provincianismo no es bueno, el cosmopolitismo tampoco. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Claro, porque el conocimiento te cierra. Sí. Y no permite la expresión se conozca más, de lo popular, ¿no? De lo popular. Pero digamos, ya nosotros estábamos advertidos, pues cuando Vargas Llosa hace La Casa Verde, ya es una consagración total, porque ahí Piura... Habla de este prostíbulo, Casa Verde de Castilla, ¿no? Los piuranos decían que no, que era mentira, que era mentiroso. Igual con Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez no lo han querido un buen tiempo, han hablado mal de él, ¿no? Por el viejo sabio se retira, ¿no? Sí. ¿No? Pero porque la sociedad piurana yo creo que es conservadora en un buen sector, ¿no? En la gente pudiente y la gente popular, pobre, ¿no? Entonces, pobre en el sentido de que no tienen trabajo, recursos, ¿no? Patrimonio, pero muy ricos. La clase popular en Piura son muy ricos en imaginación, son los que han nutrido toda nuestra literatura. Totalmente. Y ahí sale justamente Cuentos Tayanes, ¿no? De Víctor Borrero Claro. Vargas, que es considerado un clásico ya, que debe leerse mucho, ¿no? Exacto. Yo lo he leído chiquillo también, lo voy a conseguir ahora. Pero cuéntenos un poco de la influencia Tayán, por ejemplo, en Piura, ¿no? Pero te digo, entonces cuando sale La Casa Verde, esas descripciones de algunas páginas de La Casa Verde sobre Piura son extraordinarias. El personaje de Don Anselmo, el ciego, o cómo lo describe Piura, ¿no? Los barrios de Piura, la Gallanicé, la Mangachería, ¿no? O sea, todo eso. Y entonces, con Vargas Llosa, uno dice, Piura existe. O sea, Piura está ahí para la literatura. Porque Piura estaba ahí desde hace mucho tiempo. Es la primera ciudad fundada por españoles. Y entonces los demás escritores ven que el tema piurano era muy rico. Y ahí tienes a Miguel Gutiérrez, a todos, Víctor Borrero, como el Jara, comienzan a tocar el tema piurano. Hay algunos escritores, en mi propio caso, yo salí de Piura y yo... en mis poemas y en mis cuentos hay el tema piurano, ¿no? No es el mayoritario, pero está. Le doy un reconocimiento a los piuranismos, ¿no? A la
cultura de Piura. Cultura. Y ahí quiero ir. Porque Piura es muy antiguo. Cuando llegan los españoles ya nosotros teníamos una civilización en Piura que se llama Lotayán, la parte que ha estudiado muy bien Juan José Vega. ¿No? Historiador. Es el historiador. Pero Lotayán, que está ahí y que produce la lengua sec, esta lengua que de la cual hay 100 palabras recogidas, ¿no? Y el muchí. El muchí, que es de la cultura mochi. Todo eso está en la ocupación de un hombre en el desierto piurano, que es pescador, que es agricultor, que es cazador, que hace la revolución hidráulica, ¿no? Y que está en Arihualay, digamos, uno de sus fortines más emblemáticos. Por ¿no? ejemplo. En Catacaos, ¿no? Pero también el avance inca del sur va y arrasa con esos pueblos, porque tú citabas contra los Guayacón, los Ayahuacas, y los Tupac-Yupanqui fue Tupac-Yupanqui, ¿no? Los arrasa, se habla de 8.000 muertos, sí. Pau Carposo habla de 8.000 muertos en Ayahuasca, ¿no? Pero esos arrasan hasta Ecuador, ¿no? Y de ahí viene esa intriga que se habla, que también es otro mito de que Atahualpa era ecuatoriano, Atahualpa era cusqueño, ¿no? Y entonces, pero por ejemplo, ahí Felipillo era tayán. Sí, pero si Felipillo... o había muchos filipillos. No, a Felipillo lo recalan como un traidor y no, era un hombre que venga a su pueblo, ¿no? Porque los incas... Y era tayano, o sea, lo que... Era tayano, ¿no? Sí, era tayano. Había ido al Caribe. Claro, había aprendido el castellano un poco, claro. ¿No? Y era un productor, ¿no? Sí, no era el primer productor era un hombre piurano, ¿no? Sí. Bueno, tayano. Y eso se ve en... Hay un autor italiano que dibuja una balsa que ya la encuentran los españoles cuando se aproximan hacia el sur, ¿no? Ya navegaban. Los mochicas navegaban el mar y tenían contacto con México, con Centroamérica, ¿no? Es más, hay un libro de don historiador también que me gusta mucho, José Antonio del Busto, y tiene un libro biográfico sobre el Inca Tupac Yupanqui, ¿no? Claro, que fue a la Oceanía, ¿no? Que fue, claro, y se llama justamente, ¿no? Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, ¿no? Sí. Es buenísimo ese libro y te cuenta un poco cómo es que los incas llegan a Oceanía, ¿no? Cruzan todo un mar entero. Y seguramente con la influencia de los pescadores o de la gente de mar, ¿no? Que eran los mochicas, tayanes, tienen que haber sido esos piuranos antiguos que están en Sechura, que están, en Huanchaco, sí. ¿No? Que están en toda la costa norte, ¿no? Toda la costa norte. Con sus caballitos de totora, pero hacían balsas inmensas, que los ven. Hay en 1700 un cronista italiano que habla ya de las balsas, ya ha graficado el dibujo. Eran, dice, balsas de donde iban 100 personas, llevaban comida con unos enormes telares, ¿no? Y navegaban. Y toda esa influencia tayán está, pues, ¿no? De una manera presente en la literatura, ¿no? Sí, del siglo la influencia XIX. tayán está mucho en la gastronomía, los cronistas cuentan eso, está en la parte agraria, en el manejo de las tecnologías de alimentaciones proteicas con el pescado, ¿no? Con ciertas hierbas, ciertos zapallos. Cuando Edward Laning hace la cronología arqueológica del tiempo en Piura, él llega hasta un precerámico que están muchos asentamientos en Sechura, en Illescas, en Matacaballo, todos esos sitios, hay sitios precerámicos, ¿no? Y que lo ha estudiado Petersen, Richardson, otros alumnos de él de la Universidad de California. Yo tengo los informes, están en inglés, ¿no? Qué loco, ¿no? Y hay que también traducirlo, ver. O sea, esa es otra cosa que los estudiantes deben estudiar mucho, la arqueología de Piura, que no empieza con los tayán solamente, ni con los incas. Y ahí está el otro tema. Piura debe recuperar a Ipate porque no debemos, si bien es un cierto sojuzgamiento que sufren estos pueblos, sí, sobre los sureños, los quechos, pero es parte del patrimonio. Sí. Y ahí está Ipate, ¿no? Ipate debe ser parte también del orgullo piurano, y eso va hasta Ecuador. Porque otra de las cosas que tenemos que se me está pasando es que es un deber de todo ciudadano piurano conocer la literatura ecuatoriana. Y debe haber muchísima influencia, ¿no? Hubo mucho. Por referencia, digamos. Ese eje de Loja con Cuenca y Sullana y Piura y Quito, sí. Era nuestra intendencia. Me acuerdo, ¿no? Sí, o sea, cuando
esa tendencia cuando va Benalcázar, ¿no? Va Claro. para Quito, ¿no? No, para aquí. ¿No? Y ahí está el Capañán, pues que ya está por Claro, allá. claro. Qué Entonces, loco. ese es muy, muy antiguo, ¿no? Eso no es de ahora. Y ahí después han venido, por ahí entraron los españoles, por ahí van a estos pueblos y tenemos que ver con una gran relación, ¿no? Por ejemplo, todo el bandolerismo de la literatura peruana tiene que ver con el bandolerismo de la literatura de Cuenca, Loja, Ecuador, porque era por Ecuador, ahí, ¿no? o sea, nosotros tenemos un Froilán Alama y ellos tienen un Embriones, ¿no? Embriones, Embriones, ¿no? Para llegar ahí, vamos a cortar la primera parte de esta conversación. Hemos conversado media hora, creo que está muy bien y bueno, seguimos con la segunda y conversamos un ratito más.